Cuando pensamos en bestias indomables y que causan terror con su mera presencia, es imposible no pensar en los osos. Aunque en la cultura popular le han dado una imagen dulce y tierna, la realidad es que son criaturas feroces y muy peligrosas. Pero, ¿qué ocurriría si los ejemplares más poderosos de esta especie se enfrentaran? ¿Cuál sería el vencedor en un combate? ¿Quieres saberlo? Entonces, acompáñame a ver el duelo del oso de cara corta versus oso de Kodiak. ¿Cuál es el más peligroso? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Dicho esto, comencemos. A la derecha del campo verás al oso de cara corta, también conocido como Arctodus o oso bulldog. Es considerado como el mayor carnívoro terrestre que ha vivido en los últimos 800.000 años. Habitó en toda América del Norte y se extinguió hace unos 12.500 años. A la izquierda podrás ver al oso de Kodiak, también conocido como el oso gigante de Alaska. Es considerado como uno de los depredadores terrestres más grandes de la actualidad, junto al oso polar. Después de escuchar esto, ¿tienes idea de qué bestia ganará este Epic Versus? ¿Cuál será la criatura más letal del reino animal? ¿El oso de cara corta o el oso de Kodiak? Es hora de comenzar este duelo. Primer round, características físicas. El oso de cara corta, como su nombre lo indica, era una criatura con un hocico muy pequeño. Esto significa que tenía un gran olfato, lo cual era perfecto para detectar presas heridas o cadáveres a gran distancia. Con respecto a sus otros sentidos, su vista era bastante pobre, pero su oído le permitía detectar a depredadores oportunistas. Sumado a ello, sus dientes caninos no eran tan alargados como los otros osos, pero la forma de su boca le permitía morder con una fuerza de 700 kilos. Esto era muy útil, porque impedía que su víctima pudiera escapar. Gracias a que sus patas eran muy largas y fuertes, podía correr hasta 70 km/h. Además, sus extremidades traseras eran más cortas que las delanteras. Esto sugiere que podía erguirse para usar sus patas delanteras como arma. Curiosamente, sus garras eran grandes y curvadas, pero no muy afiladas. Pero era tan fuerte que podía atacar a criaturas más grandes como el mastodonte americano. En cuanto a sus dimensiones, en su etapa adulta pesaba unos 900 kilos. Su altura al caminar sobre sus cuatro patas era de 1,5 m a 1,80 m, pero al levantarse sobre sus extremidades traseras medía entre los 2,4 hasta los 4,3 metros. Sin lugar a dudas, fue una criatura muy robusta y con una densa estructura esquelética. Por otra parte, el oso de Kodiak se caracteriza por tener un pelaje que varía del rubio al naranja hasta llegar al marrón oscuro. Después de todo, es la subespecie más grande del oso pardo. Los cachorros suelen poseer un anillo de cabello blanco alrededor de su cuello durante los primeros años de vida. También son famosos por tener una cabeza enorme y cuerpos voluminosos, los cuales pueden almacenar la grasa para hibernar. Por suerte, cuentan con una mandíbula y dientes poderosos. Gracias a ellos pueden romper los huesos y la carne de sus presas rápidamente. Con respecto a sus garras, son agudas y largas, además de retráctiles. Te sorprenderá saber que no tienen una muy buena vista, pero lo compensan con un sentido del oído y del olfato. Además, son excelentes nadadores y pueden alcanzar velocidades de hasta 56 km/h. En cuanto a sus dimensiones, en su etapa adulta pueden pesar entre 360 y 680 kilos, aunque hay casos de osos de Kodiak más pesados. Su altura al caminar sobre sus cuatro patas es de 1,30 m, pero al levantarse sobre sus extremidades traseras pueden llegar hasta 3 metros. Esta criatura es muy robusta y con una densa estructura esquelética. Ver un oso de Kodiak en la naturaleza es algo muy impresionante. Segundo round, comportamiento. El oso de cara corta apareció hace más de 800.000 años y se extinguió hace unos 12.500. Habitó gran parte de Norteamérica, especialmente las sabanas abiertas y praderas, ya que estaban repletas de animales herbívoros a los que él cazaba. Por desgracia, había muchos tipos de depredadores para las pocas presas. No te debería extrañar que tuviera una competencia a muerte con los dientes de sable, leones americanos y lobos gigantes. Como dato extra, el oso de cara corta no realizaba la hibernación, pues había presas disponibles todo el año. Por otra parte, el oso de Kodiak se caracteriza por ser una criatura solitaria en la naturaleza. Pero cuando los alimentos se concentran en áreas pequeñas, suelen acudir en grandes grupos. De hecho, se pueden observar hasta unos 60 osos en un arroyo. Te sorprenderá saber que estos osos han aprendido a minimizar las luchas gracias a un desarrollo y complejo proceso de comunicación. Después de todo, su objetivo es maximizar la ingesta de alimentos en estas áreas tan importantes. También debes saber que son criaturas diurnas, pero pueden convertirse en nocturnas cuando deben competir con otros depredadores, especialmente cuando los suministros de alimentos son bajos. Además, suele habitar las costas del sur de Alaska e islas adyacentes como la isla de Kodiak.
Tercer round: caza y alimentación. El oso de cara corta era carnívoro y debido a su gran tamaño, cuando era adulto necesitaba comer 16 kilos de carne al día para sobrevivir. Por ese motivo atacaba a todo ser vivo que se moviera. Incluso solía poner en peligro su propia vida para satisfacer el hambre. Sin embargo, algunas investigaciones recientes comienzan a sugerir que podrían ser omnívoros. Lo cierto es que era un brutal depredador que atacaba a los grandes mamíferos de la era del hielo. Después de todo, contaba con una gran fuerza física. Además, utilizaba su enorme tamaño para intimidar a los pequeños depredadores. Pero no te debería extrañar que fuera un carroñero, aunque sus armas naturales lo habrían permitido cazar a toda clase de animales. Con respecto a su método de caza, no usaba sus garras para acuchillar, sino como martillos que aturdían a su presa para luego asesinarla con una fuerte mordida en el cuello. Sumado a esto, solía correr al mismo ritmo que un camello o un caballo. Eso quiere decir que tenía más resistencia que velocidad. Después de todo, la mayoría de sus víctimas eran sumamente ágiles. Por otra parte, el oso de Kodiak se caracteriza por ingerir toda clase de alimentos. Sin embargo, los peces son las principales presas que integran su dieta. Por ejemplo, los salmones son abundantes desde mayo a septiembre en la gran parte del archipiélago. Pero, en otras épocas, como en la llegada de la primavera, suelen consumir las plantas que están creciendo y los animales que murieron durante el invierno. Durante el verano se alimenta de una amplia variedad de vegetales, porque estos suplen todas sus necesidades nutricionales. Lo cierto es que comen todo lo que pueden durante el verano para poder vivir de las reservas de grasas mientras hibernan durante el invierno. Además, como mencioné anteriormente, pueden convivir cuando las corrientes proveen la zona de salmón o cuando encuentran una ballena muerta. Curiosamente, a finales del verano y a principios del otoño consumen varios tipos de bayas, incluso comen algas e invertebrados. Te sorprenderá saber que los ciervos y las cabras de montaña no forman parte activa de su dieta, aunque son abundantes en la isla de Kodiak. Veredicto final. Si has llegado hasta este punto, seguramente te has dado cuenta de que los osos que he enfrentado en este Epic Versus son los ejemplares más grandes que han tenido en esta especie. De hecho, ambos han sido llamados como los depredadores terrestres más poderosos del mundo, aunque cada uno ha tenido ese título en épocas diferentes. Resulta imposible imaginar que estas bestias puedan vivir en un mismo entorno. Después de todo, en algún momento tendrían que pelear por el alimento y la batalla solamente podría terminar con la muerte de uno de ellos. Como has podido notar, el oso de cara corta fue una criatura sumamente agresiva. Incluso dominaba a todos los grandes depredadores de su época. Esto no te debería sorprender, porque incluso cazaba animales que lo superaban en tamaño. Este oso prehistórico también era muy valiente y muchas veces hacía hasta lo imposible por saciar su hambre, aunque esto pudiera poner en peligro su vida. Por ese motivo, y después de analizar todo lo antes mencionado, considero que el vencedor de este Epic Versus es el oso de cara corta. Después de todo, él jamás dudaría en arriesgar su vida por saciar su hambre. Sin embargo, quiero que me dejes en la caja de comentarios quién consideras que debería ganar y qué características tomarías en cuenta. ¿Cuál es tu favorito? ¿El oso de Kodiak o el oso de cara corta?